¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy día vamos a hablar de la inflación en Chile. Se conoció el último dato de IPC, que es la inflación del consumidor, y que es el dato que más representa a lo que consume una familia promedio y la variación de precios que tienen esos productos y servicios. Por lo tanto, generó bastante revuelo porque es una buena noticia. Y vamos a ver inmediatamente qué implicancias tiene para el dólar contra el peso chileno, por ejemplo, y también qué está pasando con otros activos que impactan al tipo de cambio en Chile. Vamos inmediatamente a ver esta última cifra donde tuvimos precisamente que la inflación fue de un 0,5% durante octubre. Un dato que es favorable. ¿Y por qué? Siendo que un 0,5 pareciera elevado. Y sin ir más lejos, para un mes normal sería un dato bastante elevado. Si lo llevamos a 12 meses, estaríamos hablando de inflación del 6%, considerando que tiene el Banco Central de Chile una meta inflacionaria que apunta al 3%. Pero fue un dato favorable, porque se esperaba un crecimiento o un incremento en los precios del 0,9%, y esto fue obviamente una noticia mejor. Dentro de la salsa destacaron los alimentos y bebidas no alcohólicas y de transporte, y la disminución del equipamiento y mantención del hogar. Lo importante de esto es lo siguiente, esto de acá. La inflación anual alcanza el 12,8%, muy elevado, pero está marcando una pauta más bajista que vamos a ver en breve. Dentro de las divisiones, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas generó este incremento que habíamos mencionado. Bebidas alcohólicas y tabaco tuvo un incremento mayor. De hecho, dentro de las divisiones es quien tuvo un mayor incremento mensual. Y por las bajas tenemos el equipamiento y mantención del hogar como veíamos anteriormente. Sin variación, educación. Por lo general, educación tiene variaciones o en diciembre o en marzo, cuando tienen los cambios principalmente los colegios, universidades, etcétera. Y en general vimos un dato que fue mejor a lo esperado. ¿Y por qué mejor? Siendo que fue más bajo, porque claramente estamos en un proceso de una elevada inflación y cuando hay elevada inflación, lo ideal es que empiece a decaer. Vamos a ver la inflación anualizada y este es un dato muy revelador. 14,1% alcanzó en agosto, 12,8% en octubre, entre medio en septiembre un 13,7, un 13,7. Ya se empieza a ver esta curva descendente y es una noticia muy favorable porque estaríamos viendo que efectivamente el proceso de alzas de tasas del Banco Central de Chile, que está en 11,25% y que probablemente en este proceso no la siga subiendo según su último comunicado, ha tenido un efecto favorable en el incremento de precios, que cada vez están subiendo efectivamente, pero cada vez menor. Y eso es una buena noticia, es algo que hay que celebrarlo, sin lugar a dudas. Lamentablemente la celebración no va a poder ser muy favorable porque lo que más subió fueron bebidas alcohólicas y tabaco. No, pero hablando en serio, la situación es muy positiva porque tenemos que efectivamente ya está cayendo la inflación en Chile anualizada y eso estaría apuntando precisamente a que el trabajo que ha hecho el Banco Central de Chile ha sido bastante favorable, con incrementos de tasas muy fuertes, pero que efectivamente trataban de estabilizar los precios, algo que aún falta, pero por lo menos se empieza a ver un camino mucho más esperanzador pensando en los próximos meses. Vamos a ver qué pasa precisamente con los distintos activos, especialmente con el dólar contra el peso chileno y 12 activos que también impactan, dos activos que impactan al dólar contra el peso chileno, así que estar muy atentos con eso. Pero antes de ver el análisis técnico, los quiero dejar invitados a que vean nuestro informe sobre inflación. Le voy a dejar el link acá en la descripción para que puedan leer sobre el impacto de la inflación, de cómo se controla y todo lo que tiene que ver con la inflación en Chile y en el mundo en medio de esta elevada inflación a nivel mundial. Vamos entonces a ver esto de acá. ¿Vamos a reiniciar? No, más tarde. Vamos a ver lo que es el dólar index, que es el dólar a nivel global, antes de ver el dólar peso. La cifra de inflación en Chile tiene un impacto para el dólar peso, que voy a analizar al final, ¿ok? Porque muchos podrían cuestionarse, pero esto debería ser alcista para el dólar. No explicar por qué no. Pero antes de eso, veamos los factores externos que están generando movimientos para el tipo de cambio en Chile. El dólar a nivel global, visto por el dólar index, que compara el billete verde frente a las principales monedas del mundo, ha mostrado una fuerte depreciación en las últimas jornadas. De hecho, está cotizando en niveles no vistos desde la tercera semana de septiembre, lo que claramente está indicando que ya la inflación, perdón, que ya el dólar ha mostrado cierto retroceso en el mundo. Y esto es favorable también porque obviamente que lo que estamos viviendo hoy en día es que en Estados Unidos tuvimos en la semana pasada, el día miércoles siendo más específico, comentarios de Jerome Powell, quien es el presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, que comentó que deberían seguir subiendo la tasa de interés. Eliminó todas las expectativas de que no subiera la tasa fuerte y eso que harían anteriormente. Y eso generó un impulso para el
billete verde. Pero en los días posteriores hemos visto presiones tanto en las últimas semanas de los senadores, de Joe Biden propiamente tal, presidente de Estados Unidos, de la ONU y distintas organizaciones para que hablar de CEO de empresas, de que la presión de esta alza de tasas está generando un impacto muy negativo en la actividad económica y sobre todo para los próximos meses. Hay muchas compañías dentro de las principales empresas que han anunciado despidos de sus colaboradores y otras que han anunciado que van a pausar la contratación. Básicamente porque el escenario económico es bastante débil. ¿Qué implica esto? De que lo que hemos visto los últimos días, principalmente el mercado está enfocándose en que podríamos ver una situación en que la Fed no sea tan agresiva en las próximas alzas de tasas y precisamente porque también en Estados Unidos se está marcando un techo inflacionario un par de meses antes en comparación a Chile, pero sí se está viendo un techo inflacionario precisamente más que 2 meses, un mes antes. En julio se alcanzó este eventual techo, desde ahí ha mostrado caídas y eso también es buena noticia y podría incentivar a la Fed a que no sea tan agresiva en este proceso de alza de tasas. Esto está descontando el mercado en escenario más favorable, lo que claramente debilita el dólar frente a las principales monedas del mundo. Mucha atención con los 109 puntos, nivel extremadamente importante. En caso de ruptura, podríamos ver caída hasta los 107,40 e incluso hasta niveles inferiores, al 106,80, donde también tuvo un techo clave durante el pasado reciente y que podría también servir como soporte. Todo esto, ojo, si es que rompe este piso clave, piso muy importante que está dado por máximos del pasado y también por zonas de definición, el color, pero por esta zona de definición. Vamos a cambiar este color, es un verde amarillo, verde amarelo. Vamos a poner este dorado. Alcanza este nivel de soporte interesante en caso de ruptura, se podría generar esta mayor caída. Y obviamente que si vemos escenario en que el mercado esté viendo una Fed no tan agresiva, sería bajista para el dólar frente a distintas monedas como por ejemplo el euro dólar que muestre mayores avances, también que veamos que el dólar yen muestre retrocesos, etcétera, etcétera. Pasemos al cobre, otro factor importante para el tipo de cambio en Chile. Es el principal producto de exportación de Chile, por lo tanto es el mayor ingreso de dólares por venta de productos. Viene precisamente, en este caso por venta del cobre, viene precisamente por el metal rojo. Bajo ese punto de vista es clave lo que pasa con el cobre para la situación del país y especialmente para el tipo de cambio. ¿Qué pasa con el cobre? Está cerca de una zona de resistencia, los últimos máximos 368, 372, nivel de resistencia clave. Entusiasmo inicial del día viernes, muy fuerte. De hecho, el viernes tuvo una vela, pero extremadamente alcista. Si se dan cuenta, cerró prácticamente en el máximo del día. Después de que los mercados estaban especulando precisamente que íbamos a tener, o que vamos a tener pronto en China, las medidas de confinamiento cada vez van a ser menores. Y esa situación es algo que está tomando de buena manera el mercado. El fin de semana nuevamente decepcionó China en términos de que las autoridades dijeron que no, que van a mantenerse apegados, por lo menos en este tiempo, a las políticas de COVID-0. Y además alcanzaron pic de contagio. Sin ir más lejos, hoy día nuevamente alcanzaron pic de contagio para el día de ayer. Y esta situación generó este retroceso. Pero nuevamente ahora salió la semana pasada de Wall Street Journal comentando que podría venir esta relajación de las restricciones. Esta semana ya es el turno de New York Times, los cuales están apoyando nuevamente este impulso del cobre por estas expectativas más favorables con respecto a la liberación de la economía china. Y todo esto obviamente que impacta al dólar contra el peso, el dólar a nivel global bajando, el cobre subiendo, dos situaciones que debilitan al dólar contra el peso. Y además hoy día conocimos lo que es precisamente esta decisión. Esta decisión, lo que es esta noticia, este dato de inflación al consumidor en Chile. ¿Y por qué es importante? No sé por qué está marcada aquí, vamos a eliminarla, claramente no son mías. Ahí sí. ¿Por qué es importante lo que ha pasado hoy día con el IPC? Por algo bien sencillo, porque el IPC, básicamente, si es que tenemos un dato menor a las expectativas, en un escenario de alza de tasas, podría generar un impacto alcista para el dólar frente al peso chileno. ¿Y por qué? Porque eso apoyaría a que el Banco Central de Chile no sea tan agresivo con el proceso de alza de tasas, lo que implica de que el peso chileno se debilita. Cuando se sube la tasa de interés, se aprecia la moneda local.
pero en este caso generó un impacto contrario, y por algo bien sencillo, porque en el último comunicado, después de la reunión de política monetaria del Banco Central de Chile, dejaron muy en claro que la tasa de interés llegó a su máximo en este ciclo de subir las tasas. Por lo tanto, ya el mercado tenía descontado que no van a seguir subiendo la tasa, no se descontó absolutamente nada nuevo. Pero sí se empieza a descontar o a internalizar una situación más favorable pensando en el próximo año y pensando en los próximos meses. ¿Y por qué? Porque si se empieza a controlar la inflación, daría pie para que pronto podríamos venir con más que alzas de tasas, incluso caídas en la tasa de interés, bajas de tasa, lo que estimularía la economía, apoyaría que la economía empiece a tener dinamismo. Y si la economía tiene dinamismo, se aprecia la moneda local. Por lo tanto, si se aprecia la moneda local, cae el dólar contra el peso chileno. Y esto es lo que hemos estado viendo tanto por los factores externos, que son extremadamente importantes hoy en día, sumado a este dato, apoya este debilitamiento del dólar, que cayó de los 900 pesos, se estuvo cotizando cerca de los 900, perdón, 896 pesos aproximadamente en medio de esta caída, donde claramente se está viendo este debilitamiento. ¿Hasta dónde puede llegar el dólar contra el peso? Mucha atención si llega a romper estos últimos mínimos y también un nivel ahí interesante, los 981, 82 pesos aproximadamente. Podríamos ver caídas incluso hasta los 875 y 870 pesos como un nivel de soporte mucho mayor. Y además a todo esto vamos a ver que está siendo una figura interesante que podría estar el dólar contra el peso chileno formando este doble techo, y el doble techo tiene implicancias bajistas e incluso el eventual objetivo de cumplirse lo que es esta figura técnica podría llegar hasta los 850 pesos. Todo depende de las noticias, por supuesto el análisis técnico es el mercado que está dentro de el movimiento de los precios, se da por movimiento mercado, el análisis fundamental va marcando la pauta. Si seguimos viendo un escenario en que la Fed podría empezar a relajar un poco su alza de tasas tan agresiva y además un escenario más favorable para Chile, sumado a que vemos prontas medidas en China para volver a la normalidad. Todo esto, si se mantienen estos fundamentos perfectamente, el dólar podría caer hasta los 870, 75 e incluso hasta los 850. Así que ya saben lo que está pasando con el dólar contra el peso, qué pasó con la inflación en Chile, que es una buena noticia sin lugar a dudas, y además qué está pasando con los factores internacionales. No se olviden de seguirnos en redes sociales y también de hacerle clic a la campanita. Soy Ricardo Bustamante, espero que tengan una excelente jornada y nos vemos en una nueva ocasión. Chao, chao.